Muchas gracias por estar aquí presentes en esta conferencia magistral que va a impartir el ministro Arturo Saldívar Ledo de la Rea sobre la nueva ley de amparo. Quiero anticiparles que seguramente muchos de ustedes lo saben, que no hay nadie mejor que él para disertar y analizar la nueva ley de amparo. Él formó parte en el 2002 de la comisión redactora de la nueva ley de amparo, que el Senado de la República la tomó y la presentamos en el 2004 y quedó ahí varada porque transitó la reforma constitucional en materia de amparo. De manera que, vuelvo a reiterar, nadie en este país que él para explicar el contenido y alcance de esta nueva ley de amparo. Consecuentemente, tiene el uso de la palabra mi querido amigo, el ministro Arturo Saldívar Ledo de la Rea. Maestro. Buenos días, agradezco muchísimo la invitación del señor rector, el maestro Fauci Handan, para estar esta mañana con ustedes. Agradezco muchísimo su generosa en exceso presentación y desde luego que es para mí un honor y un gusto estar en mi Escuela Libre de Derecho para venir a hablar sobre este tema y sobre esta ley con la cual, como ya dijo el señor rector, he estado comprometido desde hace muchos años. Más que una conferencia magistral, lo que pretendo es tener una charla con ustedes en la cual pueda destacar algunos de los aspectos principales del nuevo sistema del juicio de amparo y dar algunas también generalidades sobre cómo se gestó, cómo nació esta nueva ley de amparo, y más que esta nueva ley, este nuevo sistema del juicio de amparo, porque tenemos que entenderlo con la reforma constitucional de los artículos 103 y 107. Porque sería imposible en una plática de este tipo, pues poder entrar a detalles o a minucias, lo que ya será cuestión que se haga obviamente los cursos correspondientes. Lamento mucho el destino que les espera a los alumnos de cuarto año, porque pues como la nueva ley ya entró en vigor, pues supongo que el examen tendrá que referirse a las dos leyes, porque los juicios que se están tramitando todavía se tramitarán con la ley anterior y los juicios nuevos con la nueva ley. De tal manera pues que les deseo mucho éxito en su estudio y en los exámenes correspondientes. Para entender por qué una nueva ley de amparo, por qué un nuevo sistema del juicio de amparo, creo que es importante recordar o dar a conocer a algunos de ustedes que son muy jóvenes y quizás no están enterados, qué sucedió con nuestro juicio de amparo hace algunas décadas. El juicio de amparo mexicano, que como ustedes saben nace en el siglo XIX, se constituyó sin duda en la institución jurídica más importante de nuestro país, en la institución de derecho más prestigiada y de la cual nos sentíamos los juristas mexicanos más orgullosos. En el siglo XIX el amparo mexicano se adelanta a su tiempo, sirve de ejemplo, de modelo a una gran cantidad de instrumentos de justicia constitucional en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, pero también a nivel de instrumentos internacionales, incluso en Europa. De tal suerte que este nacimiento tan trascendente del amparo y su evolución
en la primera parte de su historia, generó que a finales del siglo XIX tuviéramos un instrumento de derecho procesal constitucional realmente útil, eficaz en la defensa de los derechos fundamentales. Si nosotros analizamos los criterios de la Suprema Corte de aquella época, nos podemos dar cuenta cómo algunos de los criterios, de las sentencias, de los parámetros interpretativos de la Suprema Corte del siglo XIX, hoy podríamos considerarlos todavía de vanguardia. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué nuestro juicio de amparo se desfasó con la realidad, se quedó rezagado, se volvió en un instrumento anacrónico que ya no respondía a las necesidades de justicia del pueblo mexicano? Hay muchas razones que se pueden dar. Creo que algunas de las que influyeron de manera muy clara fue que durante algún tiempo, varias décadas, se logró generar en México una doctrina amparista dominante que realmente permeó en todas las universidades y estudios de enseñanza superior en México, que fue generando del juicio de amparo un verdadero mito. Se llegaron a decir cosas tan absurdas como esta, y además escribir, que es lo peor, que el juicio de amparo, a pesar de ser un proceso, no se le aplicaba la teoría general del proceso, o del derecho procesal, como se debe decir ahora más correctamente. Esta teoría general del derecho procesal no se le aplicaba al amparo. ¿Por qué? Porque eso era para el procesal civil, decía algún autor. Al derecho de amparo es tan mexicano, tan especial, tan diferente, que no se le aplican esas categorías. Y por el otro lado, se decía también que el derecho de amparo no podía ser estudiado a la luz del derecho comparado. Si nosotros teníamos el instrumento de derecho procesal constitucional más importante y avanzado en el mundo, ¿por qué íbamos a preocuparnos qué estaban haciendo los argentinos o los colombianos o los españoles? No teníamos por qué preocuparnos. Nosotros teníamos el instrumento más avanzado del mundo. Y aquello que no se moderniza, que no se actualiza, que no se dan cuenta que el mundo cambia, pues tiende a que los demás avancen, y después, cuando uno se da cuenta, pues ya se queda uno lejos de la competencia. Y eso le pasó a nuestro juicio de amparo, y creo que nos tenemos que hacer la reflexión para todo en la vida, no nada más para el juicio de amparo. Porque cuando nos dormimos en nuestros laureles, creemos que somos los mejores, que tenemos lo mejor, que somos incomparables, pues el mundo sigue avanzando, y de repente pues ya nos dejó la historia y nos quedamos con nuestras glorias pasadas. Y eso sucedió con el amparo. A pesar de que hace más de 5 décadas el maestro Fix-Amudio insistía en que el juicio de amparo era un proceso y en que debíamos estudiarlo a la luz del derecho comparado, no había posibilidad de que la doctrina dominante lo aceptara. A quienes pensaban así se les acusaba de extranjerizantes y se les hacía a un lado de todas las instituciones de enseñanza en México. Y esto fue muy lamentable, porque esta falta de diálogo con lo que estaba sucediendo en el mundo hizo que nuestro amparo se quedara estancado y se quedara rezagado. Se convirtió el juicio de amparo en un instrumento prácticamente de adoración y no en un instrumento para la defensa de los derechos fundamentales de la gente. El amparo es un proceso, no es un fin en sí mismo, es un instrumento para la defensa de los derechos. Y si no sirve para eso, no sirve para nada, más que para hacer discursos. Y eso fue desgraciadamente lo que sucedió. Se hizo una entelequia muy extraña del amparo, donde además lo más importante del amparo era su complejidad técnica. Porque claro, el tramitar con aseo o dar clases de amparo, pues era prácticamente como ser un neurocirujano si estuviéramos hablando de medicina. Lo más avanzado, lo más exquisito, lo más complicado, y entonces escuchar ciertas conferencias era un éxtasis de la técnica del amparo. Pero la técnica del amparo, cuando no sirve para defender los derechos,
no tiene ninguna gracia, es un obstáculo para la finalidad del juicio de amparo. Había también algunas otras distorsiones, como pensar que el amparo simplemente servía para defender intereses particulares, como si estuviéramos hablando de un juicio ordinario mercantil, cuando realmente, cuando a través del amparo se protege el derecho humano de alguien, se está protegiendo el sistema constitucional como tal. Pero no era esto comprendido y obviamente un juicio de amparo altamente tecnificado, donde solamente pudiera ser tramitado por abogados muy especializados, favorecía el ejercicio del poder frente al disfrute de los derechos. Esto es lo más grave. Si el instrumento de derecho procesal constitucional para la defensa de los derechos es complicado, es técnico, es azaroso, de entrada casi siempre se sobresee, ¿quién se beneficia con este estado de cosas? Aquel que detenta el poder. ¿Y quién se perjudica? Aquel que detenta los derechos. Esto que nos parece, o al menos a mí me parece, hoy bastante claro, no lo fue durante mucho tiempo en nuestro país y no lo es desgraciadamente todavía en algunos sectores. La lucha por tratar de mejorar el amparo y de mejorar los derechos ha sido una lucha de mucho tiempo en el que hemos estado muchas personas involucrados. ¿Por qué? Porque no puede haber democracia sin derechos humanos eficaces. Y la única manera de que los derechos humanos sean eficaces es que el instrumento procesal que los defiende sea eficaz. Lo demás es retórica y es demagogia. Cuando los derechos no pueden ser justiciables, los derechos realmente no son tales, por eso se hablaba todavía y por ahí se habla de normas programáticas y de cosas de esas que ya no son sostenibles en una teoría moderna del derecho. ¿Por qué? Porque un derecho que no es justiciable, pues le queda de derecho el nombre. Por eso debemos hoy sostener que toda la Constitución es justiciable. Toda la Constitución puede ser materia de un proceso de derecho procesal constitucional. No obstante, ya esta crisis en que estaba inmerso el amparo desde mucho tiempo atrás, en la reforma de diciembre de 1994, que entra en vigor en 95 y que, como ustedes saben, reestructura el poder judicial, se olvida el amparo. En esta reforma muy trascendente se reestructura la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tenía entonces 21 ministros numerarios y hasta 5 supernumerarios y trabajaba en 4 salas. Se reestructura, se genera una Suprema Corte con 11 ministros que trabaja ahora en pleno y en 2 salas. Se crea el Consejo de la Judicatura Federal, se amplían las controversias constitucionales y se crean las acciones de inconstitucionalidad. De tal suerte que se constituye la Suprema Corte en un auténtico tribunal constitucional. Pero se olvida el amparo, se le hacen 1 o 2 ajustes en temas menores en la Constitución y el gran olvidado de la reforma judicial fue el juicio de amparo. Esto generó quizás que en el inconsciente colectivo se generara una idea equivocada, que lo que distinguía a los tribunales constitucionales de otro tipo de tribunales era precisamente la resolución entre conflictos entre órganos de poder, las acciones y las controversias, y que los temas de derechos eran temas secundarios que por tanto se podían delegar a los tribunales colegiados de circuito. Durante mucho tiempo la Suprema Corte, a partir de la novena época, se dedicó de manera preponderante a resolución competenciales y a resolución de conflictos de poder más que a temas de derechos humanos. No obstante esto, en 1999 la Suprema Corte, el Pleno de la Suprema Corte, advierte que es necesario hacer una reflexión sobre el juicio de amparo y crea una comisión especial redactora de una nueva ley de amparo. Una comisión plural, con diversos perfiles,
que creo que ayudó mucho a una discusión sana y a que se pudiera avanzar. Esta comisión fue formada por el señor ministro don Humberto Román Palacios, que en paz descanse, quien la coordinó, el ministro don Juan Silva Mesa, actual presidente de la Suprema Corte, 2 magistrados de circuito, por cierto, y consejeros de la Judicatura Federal, magistrado César Esquinca y el magistrado Manuel Saloma Vera, 2 académicos, mi querido y admirado maestro don Héctor Fitzzamudio y el hoy también ministro José Ramón Cosío, 2 abogados postulantes, Javier Quijano Vaz y un servidor. Estuvimos trabajando con mucha intensidad desde noviembre de 99 hasta que elaboramos el primer proyecto o entregamos el primer proyecto a la Suprema Corte en agosto de 2000. Trabajábamos formalmente 2 días a la semana, martes y jueves por las tardes en el Consejo de la Judicatura. No recuerdo que nadie haya faltado a una sola sesión y además por los fines de semana nos llevábamos tarea obviamente a nuestras casas. Este primer proyecto se distribuyó, incluso se editó, por ahí debe de haber todavía alguno de estos pequeños libritos que se sacaron, y con base en eso, en noviembre de 2000, la Suprema Corte organizó en la ciudad de Mérida el Congreso Nacional de Juristas para discutir la nueva ley de amparo. Ahí se recibieron una gran cantidad de propuestas, de críticas, de comentarios de magistrados, de jueces, de académicos, de abogados, etc. Y en abril de 2001, la comisión entregó su proyecto definitivo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el cual revisó el proyecto, el Pleno revisó el proyecto, le hizo algunos ajustes y un mes después se tuvo el texto definitivo. Este documento se envía al presidente de la República y a las 2 cámaras del Congreso de la Unión, y efectivamente en 2004, como ha recordado el señor rector, quien entonces era senador, el Senado de la República, por senadores de todas las fracciones parlamentarias, hacen suyo ese proyecto y lo presentan como iniciativa. Por una serie de cuestiones que ya me alejaría mucho del propósito de la charla, esta iniciativa no se logra dictaminar y hubo a partir de ahí una serie de cuestiones hasta que por fin en 2011 en el Senado de la República la fracción parlamentaria del PRI presenta una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución para efectos de darle vida al nuevo sistema del juicio de amparo. Y esta reforma, que al final, porque la constitucional es parte de lo que ahora hablamos, que al final se aprueba después de muchos años, tuvo la feliz coincidencia de aprobarse prácticamente al mismo tiempo que una trascendente reforma en materia de derechos humanos. De tal suerte que al final del día las casualidades de la vida hacen que el nuevo juicio de amparo sea aprobado en el mejor escenario posible cuando se aprueba la reforma más importante en materia de derechos humanos. De tal suerte que si nosotros analizamos estas 2 reformas de 2011, podemos nosotros sostener válidamente que constituyen un nuevo paradigma constitucional. A partir de estas reformas, la manera de entender el derecho, de acercarnos al fenómeno jurídico, no solo el constitucional, en México ha cambiado radicalmente. Hubo un cambio de paradigma, 180 grados distinto todo lo que ha ocurrido desde entonces. ¿Por qué? Porque se ha puesto, como nunca antes, en el centro de la vida jurídica, constitucional, social y política de nuestro país a los derechos humanos. Se modificó el sistema de fuentes y se generó un bloque de constitucionalidad merced al cual hoy no solo los derechos humanos establecidos en la Constitución,
sino los derechos humanos previstos en tratados internacionales son el presupuesto de validez de todo el orden jurídico mexicano. Y este es un cambio de una enorme trascendencia. Quizás ustedes, que en su mayoría son muy jóvenes, no alcanzan todavía a apreciar la gran fortuna que tienen al haberles tocado estudiar Derecho en estos momentos. Quienes sí tenemos esta visión de cómo un derecho mexicano estático, dogmático en cuanto a cambiar paradigmas, de repente da un cambio de esta dimensión, y la profesión de abogado, postulante, de profesor universitario, de juez, de servidor público, de cualquier ámbito en el que ustedes tengan que ejercer el derecho, se vuelve mucho más apasionante, interesante, desafiante, creativo. Realmente ustedes son afortunados de estar siendo abogados y de estar estudiando la carrera en este momento inédito de la historia constitucional de nuestro país. Y además destaco, como lo he dicho en otras ocasiones, que no es un asunto menor tomar en consideración que en un momento en que nuestro país se encontraba en una crisis de derechos humanos, en una crisis de seguridad y en una crisis de autoritarismo como pocas veces hemos vivido, el poder revisor de la Constitución, todos los actores políticos de nuestro país hayan hecho una apuesta por los derechos humanos. Por eso, para los jueces no es optativo defender o no los derechos humanos, es nuestra obligación, guste o no guste, sea popular o no sea popular. Nuestra obligación es defender los derechos humanos, porque al defender los derechos humanos de alguien, estamos defendiendo los derechos humanos de todos, aunque esos todos, por el momento, a veces no les quede claro. Los jueces no podemos ser comparsa de violaciones a derechos humanos. Cuando protestamos guardar y hacer guardar la Constitución, protestamos defender los derechos humanos. Ese es nuestro trabajo. Y la Constitución hoy nos da todos los elementos y nos obliga, no es optativo para nosotros, nos obliga a ejercer esa función, porque la única forma de arribar a la paz, a la concordia y de consolidar nuestra democracia es con el respeto absoluto de los derechos humanos. Lo demás es autoritarismo. No puede justificarse la eficiencia de un gobierno diciendo: para ser eficaz tengo que violar los derechos humanos, o los derechos humanos son un estorbo. Qué bueno que este paradigma también ya ha cambiado y hoy escuchamos un discurso distinto de todas las autoridades que anteponen en la realidad y no en la retórica los derechos humanos. El debido proceso es esencial. Sin debido proceso, ¿cómo podemos hablar de una justicia democrática? Esto es imposible. No puedo entender que haya abogados y profesores universitarios que defiendan que se viole el derecho, el debido proceso, que les parezcan tecnicismos menores, que les parezcan cuestiones que tenemos que pasar por alto. Entiendo que la gente que está ávida de que cambie la injusticia, de que haya mayor seguridad, reaccione ante una falta de cultura a ciertas situaciones porque no entienden qué labor nos toca a los jueces, pero que abogados, que profesores universitarios censuren cuando la Suprema Corte defiende el debido proceso, me parece verdaderamente increíble que sucedan este tipo de cosas. Afortunadamente, la legitimidad que nos da nuestra función, estamos sujetos los jueces a la legitimidad de nuestra argumentación en nuestros fallos y no a la popularidad. Por eso los jueces no debemos ser electos con el voto popular, porque los derechos humanos son en cierto sentido contramayoritarios y la justicia constitucional es en cierto sentido también contramayoritaria.
¿En qué sentido? En que los derechos humanos se imponen incluso a las mayorías. Y no solo eso, sino que el test de democracia, como decía Sartori, de un sistema democrático no está tanto dado en el respeto a la mayoría, sino el respeto que las mayorías tienen a las minorías. Y esto creo que es el sustento dogmático, conceptual de toda la reforma en materia de amparo y de derechos humanos. ¿Cuáles son estos aspectos que tiene el nuevo sistema de amparo? Y debo decir que el origen de esta reforma en amparo es precisamente ese proyecto de nueva ley de amparo que hizo esa comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Prácticamente todos los avances que se establecían en ese proyecto se contienen ahora en la nueva legislación. Algunos con ciertos cambios, pero la idea programática de los cambios están en este proyecto de nueva ley de amparo que hace más de 13 años empezamos a elaborar en esta comisión de la Suprema Corte. Sin embargo, esta reforma en amparo no tiene la paternidad de nadie, es una reforma de todos, en donde fue posible que se llevara a cabo porque hubo muchas voluntades políticas que coexistieron. Cada quien hizo la parte que le corresponde. Los senadores de varias legislaturas, como ya vimos aquí, diputados, diferentes titulares del Ejecutivo, sus colaboradores, académicos, jueces, magistrados, ministros, abogados, esta ley, esta reglamentación, este nuevo amparo es una ley de Estado, no es una ley de partido ni es una ley de nadie. Platico la génesis simplemente para que tengamos claro que es un proceso muy largo, pero hoy creo que ninguno podríamos decir esta ley es mía o esta ley se debe a mí. Creo que este tipo de vanidades nos ha hecho mucho daño en México. Esta ley es de todos y todos debemos procurar que cumpla su objetivo, que no es otro que la defensa de los derechos humanos. Primer aspecto que es muy importante en la nueva ley de amparo y en el nuevo sistema de amparo. Se amplía el ámbito de protección del juicio de amparo. Hasta antes de la reforma de junio de 2011, el juicio de amparo procedía por violación a garantías individuales, un término muy poco feliz, porque cuando hablaba de garantías individuales la Constitución hablaba realmente de derechos fundamentales, porque la garantía es el instrumento procesal para la defensa del derecho. Entonces, los derechos fundamentales, que se llamaban garantías individuales, que estaban en la Constitución. Ahora el juicio de amparo procede no solo por violación a estos derechos fundamentales de la Constitución, que ahora la Constitución ya tomó el término de derechos humanos, sino también los derechos humanos de fuente internacional. Los derechos humanos establecidos en tratados internacionales. Ojo, en cualquier tipo de tratado, no solo en tratados que tengan que ver con derechos humanos. Llamo la atención de que este texto, que se hizo hace casi 13 años, se hizo antes de la reforma al artículo 1 constitucional. Entonces es el primer precedente en el cual se establece como presupuesto de validez de todo el orden jurídico a los derechos humanos y de fuente internacional, y no solo a los derechos humanos que están en la Constitución. Hoy se empata muy bien con la reforma al artículo 1, pero realmente la idea primigenia era del artículo 103 constitucional en estos términos de defender el juicio de este tipo de derechos. Segundo aspecto, se amplía la legitimación para acudir al amparo. Un aspecto muy criticado durante mucho tiempo en el amparo era lo relacionado a que a través del interés jurídico, que es un tecnicismo muy sofisticado que fue elaborando la Suprema Corte, con el cual se identificaba con el derecho subjetivo, quedaban fuera de la protección del juicio de amparo una gran cantidad de actos de autoridad que lesionaban derechos humanos. Se buscó ampliar
esto para establecer el interés legítimo, que debo decir no es una figura que hayamos inventado, es una figura con un amplio desarrollo, tanto en derecho comparado como en derecho europeo, por ejemplo, en derecho regional europeo. ¿De qué se trata el interés legítimo? Es una legitimación intermedia entre el interés jurídico, entendido como derecho subjetivo, y el interés simple. El interés simple es el interés que tenemos todos de que el gobierno cumpla con su función. Simplemente es el interés que tenemos de que se hagan las cosas conforme a la ley. Punto. No es un interés cualificado ni especial. Yo puedo tener interés en que en Chihuahua el gobernador respete la ley, pero no tengo ninguna afectación directa si no lo hace. En cambio, el interés legítimo es intermedio. No es el interés simple, pero tampoco se requiere el derecho subjetivo. Tiene que haber, eso sí, una norma objetiva de derecho que establezca el derecho. Tiene que haber una afectación a la esfera jurídica del particular, entendido en sentido amplio, que puede ser bien porque esté dirigido a él el acto de autoridad, o bien por su especial situación en el orden jurídico. Puede haber ocasiones en que a mí me afecte un acto de autoridad que no está dirigido a mí porque implica una afectación, por ejemplo, a la colonia donde vivo o a la profesión que ejerzo, etc. Y esto se debe traducir en un beneficio si es que yo logro ganar la sentencia de amparo. De tal manera que a través del interés legítimo se pueden proteger una gran cantidad de actos de autoridad que vulneran, entre otros, los llamados intereses difusos y colectivos, que tienen que ver con el medio ambiente, con el patrimonio cultural, histórico, etcétera, pero no solamente, sino otro tipo de afectaciones que lastiman la esfera jurídica, aunque no se identifiquen con el interés, con el derecho subjetivo. Recuerdo alguna jurisprudencia añeja de la Corte, donde, parafraseándola, lo que decía es lo siguiente: no importa que el acto de autoridad haya llevado a la quiebra a la empresa, si no afecta su interés jurídico, no puede proceder el amparo. ¿Por qué? Porque el amparo era una cuestión, el interés jurídico es una cuestión súper técnica para tratar precisamente de limitar el acceso al amparo. Ahora tenemos esta posibilidad más amplia. Tercer aspecto, la ampliación del concepto de autoridad para efectos del amparo. En el proyecto original de la comisión redactora, lo que habíamos nosotros establecido era volver a los orígenes del juicio de amparo, y que sin importar la naturaleza formal de quién afecta el derecho fundamental, se tomara la naturaleza material del acto. Cuando estábamos en presencia de actos de autoridad emitidos por particulares que de manera unilateral y obligatoria afectaban la esfera jurídica de los particulares, procedía el amparo. ¿Por qué decimos que volvemos a los orígenes? En 1917, la Suprema Corte Mexicana resolvió el caso de Marcolfo F. Torres. Lo voy a narrar muy brevemente. Marcolfo F. Torres promueve un amparo contra Canuto Ortega, quien era un militar, entre comillas, de la Revolución. No era un militar en sentido formal, no era una autoridad formal, y promueve el amparo con el argumento de que lo quería privar de su libertad y expulsarlo de su poblado Zaguaripa, Sonora. La Corte acepta el amparo, ¿por qué? Porque entiende que si tenía fuerza pública y podía disponer de hecho de la libertad de esta persona, deberíamos entender que al ser pública la fuerza de que dispone, era una autoridad para efectos del amparo. Lo malo es que este criterio en que la Corte había puesto énfasis en la naturaleza material del acto, después se desvirtuó y se puso como una condición que tuviera fuerza pública la autoridad, y ha sido un verdadero problema ir evolucionando ese criterio, que ahora no tendría tiempo de detallarles toda esta evolución. ¿Qué es lo que se buscaba originalmente? Volver a eso. Lo que antes era fuerza pública, hoy pueden ser concesiones, hoy pueden ser ciertas atribuciones que da la ley a ciertos órganos privados para
desde llevar a cabo auditorías o dar dictámenes para normas oficiales mexicanas o muchas otras cosas. Se trataba de dar respuesta a lo que Ferrayol le ha llamado los poderes salvajes del mercado. En la ley, la redacción queda un poco más acotada, ya será cuestión de interpretación, ver cómo se va a entender, porque la ley más o menos lo que dice es que los particulares podrán ser autoridades cuando realizan actos similares a los de la autoridad en términos de modificar, extinguir, etcétera, situaciones jurídicas, siempre y cuando lo hagan con base en una ley que les dé las facultades. Será cuestión de ir interpretando qué quiso decir el legislador con esto. Realmente, cuando hablamos de los particulares como autoridades para efectos del amparo, es muy importante tomar en cuenta una distinción que a menudo se pasa por alto. No es lo mismo ser autoridad que emitir un acto de autoridad para efectos del amparo. Una autoridad es aquella que formalmente está ejerciendo una función de autoridad, ya sea que fue designada o fue electa. Sin embargo, no todo lo que esa persona investida de autoridad realiza es un acto de autoridad para efectos del amparo. Suponiendo que lo que hacemos los ministros pudiera ser materia de amparo, pues yo ahorita no estoy realizando actos de autoridad, estoy dando una conferencia, soy ministro, no puedo dejar de ser ministro, pero no estoy realizando una función de ministro. Mi función de ministro la realizo en el pleno y en las salas. Sin embargo, puede haber también una persona que no sea autoridad formalmente, pero puede emitir un acto de autoridad para efectos del amparo. Como puede ser, por ejemplo, alguien que tiene una autorización para ser auditor en cierta materia. Va, realiza la auditoría, hace sus recomendaciones y con base en esas recomendaciones y la ley, la autoridad sanciona. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que realizaría un auditor que formalmente es un empleado de X secretaría? Ninguna. Los dos están realizando un acto de autoridad para efectos del amparo. Sin embargo, uno es un servidor público y otro no es un servidor público. Esta diferencia es la que creo que hay que tomar en cuenta. No se trata de convertir a los particulares en autoridades. Se trata de que puede haber ciertos actos de los particulares que puedan ser de autoridad en el sentido que se pueda considerar que de manera unilateral y obligatoria violan derechos humanos de otro particular. La suspensión en el amparo que ha dado es lo que más debate ha dado. ¿Cuál es la realidad que tenemos en la suspensión en nuestro país hasta antes de la entrada de esta ley y en todo el juicio de amparo? Y esta era su gran paradoja. Teníamos un juicio de amparo que no era eficaz para defender los derechos, pero al mismo tiempo tan anacrónico que servía para lo que se haya denominado en la prensa abuso del amparo. Lo peor de dos mundos. Teníamos una suspensión que muchas veces no servía para suspender aquello que debía suspender, pero sí servía para que se suspendieran muchas cosas que no tendrían por qué suspenderse. Es así de absurdo. Lo que se buscaba originalmente, y así está la reforma constitucional, es una suspensión equilibrada. Una suspensión que le dé herramientas al juez para ponderar dos cosas: la apariencia de buen derecho, es decir, la probable inconstitucionalidad del acto reclamado. Hay muchas veces, lo sabe cualquier juez con experiencia, que desde que se presenta una demanda ya está clarísimo que al final se va a tener que otorgar el amparo. Sin embargo, no puedo otorgar la suspensión, entonces aunque el acto sea arbitrario, no se puede otorgar la suspensión. Lo que se busca ahora es, valora eso y valora la no afectación al interés social. Entonces hace una valoración equilibrada entre una cosa y otra y entonces se puede llegar a una conclusión de suspender aquello que deba suspenderse y no suspender aquello que no deba suspenderse. El legislador quiso acotar y hay ciertas materias en donde dijo, aquí no habrá suspensión. Yo no quisiera pronunciarme en este momento sobre esa situación porque estimo
que primero habrá que interpretar cuáles van a ser los alcances de estas restricciones, y segundo, supongo que eventualmente se va a plantear si es inconstitucional o inconvencional estas limitaciones a la suspensión. Y aunque no estoy actuando en este momento como ministro, no puedo dejar de ser ministro, entonces no puedo adelantar mi criterio. Pero creo que a pesar de estos aspectos que pueden ser discutibles y opinables, si nosotros vemos el todo, vemos el bosque, no solo el árbol, creo que la suspensión es mucho más equilibrada y va a ser mucho más eficaz. Quinto, declaratoria general de inconstitucionalidad. Se supera ya esta idea de la relatividad de las sentencias de amparo, de la mal llamada fórmula de Otero, y ahora tenemos una forma, un procedimiento un tanto complicado para llegar a la declaratoria general de inconstitucionalidad. No sé bien cuáles fueron las razones por las cuales, si en acciones de inconstitucionalidad y en controversias constitucionales basta una sentencia de la Corte por 8 votos para que se pueda declarar con efectos generales inconstitucional una ley, en amparo se haya hecho este procedimiento tan complejo, que lo resumo: cuando haya 2 sentencias de algún órgano del Poder Judicial de la Federación que declare la inconstitucionalidad de una ley o norma de carácter general, se tendrá que avisar al órgano emisor, nada más para que decirle como cuidado, esto ya está poniendo peligroso. Cuando haya ya jurisprudencia en que se declare inconstitucional la norma de carácter general, entonces se notifica por el Pleno de la Corte al órgano emisor, al Congreso local o federal, y se les da 90 días para que obren como corresponde, suponemos para que abrogue o reforme la ley en aquello que fue declarado inconstitucional. Si no lo hace así, en 90 días el Pleno de la Corte emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad. Es un procedimiento complicado, sin duda, pero es un avance puesto que tenemos ya esta posibilidad. No entra la materia tributaria, lamentablemente, pero también hay que entender que a veces este tipo de reformas no puede obtenerse todo lo que uno quiere y hay algunas cosas que quedan en el tintero para posteriores reformas. Y por último, los llamados amparos para efectos. Hay muchas otras cosas, pero ya para que podamos concluir y además que tengan ustedes la oportunidad de hacerme con toda libertad todas las preguntas que quieran y críticas sobre la ley de amparo, sobre cualquier cosa que haya dicho ahora o sobre cualquier cosa que haya hecho antes que les haya generado resquemor. Los amparos para efectos. ¿Cuál es la situación que tenemos en el amparo y que sufren todos los abogados? Y sobre todo los justiciables. Van a un juicio civil, mercantil, familiar, que ustedes quieran, primera instancia, segunda instancia, que ya tardaron muchísimo tiempo, van al amparo. No, hay una violación procesal, se regresa. Otra vez se regresa. Y así en los amparos ping-pong que le llamaban, entonces pueden pasar 8, 9, 10 amparos. Lo que se trata ahora es que en 1 o 2 amparos se resuelva todo. En el amparo directo se deberán de establecer todas las violaciones procesales y el colegiado tendrá que resolver todas las violaciones procesales y aquellas que se invocaron, aquellas que advierten suplencia a la queja. Si no se hicieron valer o no las advierte, ya se entienden consentidas. Y además hay ahora amparo adhesivo, con lo cual se concentra la litis de los juicios comunes con la idea de que en 1, máximo 2 amparos se resuelva el problema de fondo. Creo que esta reforma que viene desde la Constitución y que no ha sido tan comentada porque pues no es de los aspectos mediáticos, digamos, va a traer un cambio en la forma en que se imparte la justicia en México. En esencia, lo que busca la ley es un juicio de amparo más eficaz, más sencillo, más ágil, que pueda ser llevado con aseo, con propiedad, por cualquier abogado medianamente capacitado. Que ya no se necesite acudir a especialistas para que puedan acudir al juicio de amparo, sino que el amparo sea efectivamente un instrumento en manos de todos
para que podamos privilegiar por fin los derechos frente al proceso, la defensa de los derechos frente a los tecnicismos de las normas procesales, para que el amparo deje de ser lo que decía don Guillermo Guzmán Orozco, un mar de trampas procesales en el cual se ahogan todos los derechos de los justiciables. De eso es de lo que se trata. Creo que estamos en un momento muy importante en nuestro país. La reforma en materia de derechos humanos, la reforma en materia de amparo, el proceso que se va llevando para la reforma en materia penal y muchas otras reformas que se han dado en estos años, y más las que se están ahora acordando. Me parece que todos los juristas tenemos un gran reto. Tenemos el reto de efectivamente de convertir en realidad estos deseos y estas normas que están en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Tenemos la obligación, todos, y cuando digo todos, es que los que también tienen la obligación, y normalmente nadie se ocupa de ellos, son los abogados. Se habla de los jueces, se habla de los legisladores, se habla del Ejecutivo, del Ministerio Público, las policías, pero nadie habla de los abogados, y los abogados son parte importantísima en la impartición de justicia y en la consolidación de un Estado democrático. Requerimos, primero, una nueva ética profesional en el Foro Mexicano, y requerimos un mayor rigor académico para la formación de los abogados. Hay escuelas de abogados todos los días, y todos los egresados de esas universidades o escuelas tienen cédula, y muchas veces no tienen el nivel necesario para poder representar a los clientes y para poder hacerse cargo de los grandes valores que se entregan a un abogado en el ejercicio de su profesión. Este es un tema que entiendo que la escuela está comprometida desde hace tiempo en esta alianza por la excelencia, pero que es importante que las barras de abogados, los colegios, las universidades, las escuelas, todos estemos comprometidos en tratar de tener un foro diferente, porque si no es así, es muy complicado que puedan funcionar las cosas. Requerimos mejores ministerios públicos, mejores policías, mejores jueces, pero también mejores abogados. No es una responsabilidad nada más de los jueces, ni es una responsabilidad nada más de los ministerios públicos o de los servidores públicos en diferentes áreas. Tenemos una responsabilidad, o tienen una responsabilidad también como abogados, para dignificar la profesión. Más allá del discurso, porque reitero, a los mexicanos el discurso se nos da muy bonito, nos desgarramos las vestiduras con discursos de justicia y de ética y de mil cosas, pero en la prueba del ácido de la realidad muchas veces no somos consecuentes. Entonces, por eso hago este llamado, para que tengamos también en el foco los jueces. Por supuesto, el Poder Judicial de la Federación, estamos comprometidos, tenemos una enorme responsabilidad de que esta ley de amparo realmente funcione. Lo peor que nos podría pasar sería frustrar este esfuerzo de tantos años con interpretaciones que responden a otro paradigma. Hay un nuevo paradigma y requerimos interpretar el amparo a la luz del nuevo paradigma. Creo que la única forma de que efectivamente en un plazo, espero breve, tengamos el México al que todos aspiramos es precisamente tomando prestado el título del célebre libro de un importantísimo jurista recientemente fallecido. Solamente será posible esto si nos tomamos todos los derechos en serio. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Como verán, la disertación y el análisis de las partes esenciales de la reforma son
muy claras, nítidas, expuestas por el señor ministro, y sobre esta base rogaría que se abre la sesión de preguntas y evasivas, y respuestas, rogándoles que los que tomen el uso de la palabra den su nombre y la pregunta concreta. Empezamos, maestro don Carlos Muechenburg, bueno, maestro Martínez, ahorita desde allá. Muchas gracias, señor ministro, por su explicación. Creo que ha sido un gran aprendizaje. Hay un tema que probablemente implique a los detalles, pero creo que vale la pena preguntar. ¿Qué va a pasar o quiénes son o cuál es la función de los tribunales de pleno? Sí, los plenos de circuito que se tendrán que constituir a partir de antes que nada, gracias Carlos, que se tendrá que constituir a partir de un acuerdo del Consejo de la Judicatura, van a tener sobre todo la atribución de resolver contradicciones de tesis del mismo circuito. La idea es tratar de que estas contradicciones se resuelvan más rápido y más cercanos a la gente, a los justiciables de la zona, de que se trate. Esa va a ser la atribución primordial de los plenos de circuito. Al contrario. Por favor, maestro. Buenos días, mi querido Arturo, pues felicitarte, una brillantísima exposición. Primero su nombre, mi querido Ricardo Martínez Rojas, para servirles. Estoy derecho del trabajo en esta querida mi escuela. Arturo, una pregunta. Mira, la ley señala que no se le podrá dar efecto retroactivo a la jurisprudencia. A mí me cuesta un poco de trabajo entender cómo es posible, después de que se vayan al amparo y pasen quizás 1 o 2 años entre que se llevó todo el juicio, ¿cómo va a ser posible que a la hora de que se quiera aplicar la ejecutoria no tenga que surtir un efecto retroactivo? Digo, a mí desgraciadamente me ha pasado algunos casos donde me han aplicado jurisprudencias en casos, la ley decía otra cosa, pero a mí me parece que la jurisprudencia finalmente está haciendo una interpretación de una ley, no la está aplicando, sino está diciendo cómo se debió de interpretar esa norma en cualquier momento. Entonces, esa norma muy general que dice que no se le puede dar efecto retroactivo a la jurisprudencia, pues me parece que va a requerir de una implementación muy importante de los jueces de amparo y de todas las autoridades de amparo. Quisiera saber un poco tu criterio. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Sí, este es un tema muy complicado. Obviamente tendremos que los jueces, particularmente la Corte, pues ir decidiendo qué quiere decir esto, y lo vamos a hacer, decidimos hacerlo de forma jurisdiccional y no a través de un acuerdo general. Tradicionalmente, la jurisprudencia en México se ha interpretado que es una interpretación de la ley, consecuentemente no puede tener efecto retroactivo porque es interpretación de la ley. Sin embargo, yo siempre he participado de una idea contraria. Sin embargo, la forma como se hace la jurisprudencia en México no es a través del precedente, sino se hace una tesis que se desvincula del caso concreto y se aplica de manera general a un número indeterminado de casos, de tal suerte que en cierto sentido esta tesis es una norma de carácter general. Y esta norma de carácter general, a mi entender, puede también aplicarse retroactivamente en perjuicio de alguien. ¿Por qué? Porque cuando alguien realiza una conducta que está permitida, lo realiza con base en el orden jurídico, y el orden jurídico incluye la jurisprudencia. Esta también es una cuestión cultural. No sé cómo se haga ahora, pero yo me acuerdo todavía hace muy poco, el derecho en México se enseñaba sin importar la jurisprudencia, ¿no? Hay clases de contratos o de civil o de mercantil donde prácticamente como si el poder judicial no existiera, ¿no? Me acuerdo en un examen profesional en donde algún alumno dijo al sinodal, es que hay jurisprudencia de la Corte, y el profesor dijo, ¿y? ¿No? Entonces, bueno, pues
esto obviamente tiene que cambiar. Hoy no puedes entender el derecho sin lo que dicen los tribunales. Hoy no puedes entender la Constitución sin lo que dice la Corte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando alguien toma una decisión o una conducta permitida por el orden jurídico, porque cuando un artículo dice algo, no dice lo que las letras dicen, dice lo que el órgano constitucionalmente facultado para interpretarlo dice que dice. Y si la Corte dijo que esta conducta no era delito, ¿por qué cuando viene la sentencia te van a decir que sí? Es porque ya cambiamos la jurisprudencia. Ese es el problema. Entonces, yo entiendo que la nueva ley parte del supuesto de cambiar la idea de la jurisprudencia como mera interpretación a entender que en cierto sentido es una norma de carácter general. Esa es mi manera de pensar. Otros compañeros del Pleno seguramente tendrán otras interpretaciones, pero lo tendremos que ir interpretando. Es un tema muy novedoso que a mí me parece que es positivo que se haya puesto. Gracias. Muchas gracias. Maestra, señora magistrada, doña Mari Zaragoza. Muy buenos días, mi nombre es María Zaragoza y yo tengo una pregunta muy concreta en el amparo para efectos. A veces nos pasa que se dicta una sentencia, el particular promueve el amparo, le otorgan el amparo y en cumplimiento dictamos una nueva sentencia, entonces la autoridad promueve la revisión y a veces le otorgan la revisión. Para el juzgador que va a cumplimentar esta nueva sentencia otorgando la revisión, pues a veces es muy difícil porque hay un amparo previo, ¿no? No hubiera sido conveniente establecer una limitante para que en algunos casos donde se dicta el amparo para efectos después y se cumplimenta la sentencia ya no proceda la revisión. Gracias, magistrada, por la pregunta. Yo creo que aquí tendremos que ver si tiene libertad de jurisdicción, si no tiene libertad de jurisdicción, y yo creo que en gran medida la ley de amparo actual, como la anterior, va a tener que ser complementada con los criterios de los jueces, de los magistrados y de los ministros, es decir, del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la ley no puede prever todo. De hecho, conscientemente se trató de no prever todo. Habrá problemas como los que usted plantea y seguramente se nos van a estar presentando muchos otros y tendremos que ir generando criterios interpretativos. Ojalá sean criterios interpretativos sanos y sobre todo que podamos rápido solucionar las contradicciones que haya en criterios. La ley tiene un problema, es decir, como sucede en las leyes en México, aunque los principios están ahí, en las redacciones finales a veces intervienen muchas personas, entonces hay veces que cierta palabra que quitaron, porque a la vez hasta porque pensaban que estaba mejor redactado, genera problemas interpretativos. Entonces creo que el problema que nos vamos a enfrentar, ya lo estamos enfrentando todos los jueces, es que a veces los textos son confusos. Y creo que todas estas cuestiones las tendremos que ir interpretando. Ahora, también es cierto, y me parece que debemos estar en esa tesitura, también es cierto que creo que la ley tendremos que ir viendo cómo funciona y quizás en un plazo razonable, si hay cosas que no están bien, pues se tendrán que ir haciendo los ajustes. Entiendo que los legisladores y todos estamos en esa lógica, magistrada. Gracias por su pregunta. Muchas gracias, por favor. Gracias, buenos días a todos. Sergio Olivar. Arturo, felicidades. Me sentí otra vez en clases, tuve el gusto de tomar amparo y constitucional con el profesor. Dos temas también de naturaleza interpretativa, ¿no? Sobre todo en el concepto de autoridad, y quería ver si nos podías dar un poquito de luz sobre estos dos puntos. Uno, el concepto de norma general, y otro, el concepto de el acto unilateral para efectos de considerarse como un acto de autoridad. Voy al primero. Hace rato mencionabas, para efectos del concepto de autoridad, por el caso para cuando los particulares ejercen actos de autoridad, lo importante es considerar el acto en sí y no que su naturaleza formal sea de una autoridad. Pero cuando se menciona el acto, dice siempre y cuando ejerzan eso, ejerciendo funciones que se encuentren en una norma general. Y mencionaste el caso de un auditor, por ejemplo. Pero imagino otras normas generales, en sentido estricto cualquier norma tendría que ser general, son reglas de conducta de carácter obligatorio dirigidas a toda una generalidad. Entonces me imagino, pienso y digo, ¿qué deberíamos entender por norma general? ¿Solo las leyes emanadas de los congresos?
porque también tenemos toda una serie de normativa, ¿no? Reglamentos, acuerdos, circulares, disposiciones que también establecen reglas de conducta de carácter obligatorio y que podríamos encontrar a través de esas normas de tercer nivel muchas funciones que le pueden permitir a un particular ejercer esos actos de autoridad. Entonces, cerrando, mi pregunta es, por norma general debemos entender la norma que sale o que emana de Congreso, es decir, leyes generales, o cualquier disposición normativa de cualquier nivel que establezca esas funciones para los particulares. Y mi segunda pregunta, creo que hemos discutido en otros foros y por ahí ha habido algunas dudas en temas del arbitraje, y la cuestión es si los laudos de los árbitros van a ser amparables, sí o no. Y el tema es, otra vez, en la definición del concepto de autoridad, en el sentido que son actos que son unilaterales. En algún momento escuchamos una interpretación que decía, bueno, si al final del día las partes acuerdan en su acuerdo arbitral designar a un árbitro para que el árbitro decida una situación que modifica, crea, extingue una situación jurídica, debería entenderse que el acto del árbitro es un acto unilateral y por lo tanto es amparable, o ese acto no tiene esa característica de unilateral y por lo tanto no es un acto de autoridad. Son las dos preguntas. Primero, gracias, Sergio. Primero, norma de carácter general, la propia ley establece para efectos de procedencia del amparo, ¿qué se entiende por norma de carácter general? Para efectos de tu pregunta, mi opinión es que cualquier norma, generalidad, no nada más las leyes, no dice las leyes. Sobre tu segunda pregunta, definitivamente no la voy a contestar porque sería adelantar mi criterio sobre un tema muy debatido, muy complicado. Simplemente señalo una cosa muy curiosa que he platicado con mis amigos árbitros. Toda la lógica del arbitraje es que pues parte de una, digamos, desconfianza de los jueces, porque pues van con sus árbitros que son más confiables, que son más rápidos, que solucionan los problemas. Y eso está bien, si así lo piensan, y entonces les preocupa mucho que proceda el amparo, ¿no? Pero les preocupa mucho que proceda el amparo a quien ganó, porque todos los días vemos en tribunales que es raro el arbitraje que alguno de las partes no impugne ante tribunales. Entonces creo que aquí también, hablando de esta cuestión de modificar y de generar una nueva ética, si se está aceptando que someterse a un arbitraje, quienes se someten deberían acatar la decisión y no estarnos preocupando si va a proceder el amparo o no va a proceder el amparo. Si va a proceder el amparo o no va a proceder el amparo, ya lo veremos, pero será porque alguien que se sometió al arbitraje acudió a solicitar la intervención de un juez, cuando la idea del arbitraje es no acudir a los jueces. Entonces creo que esto tenemos que tenerlo muy muy claro, porque luego se dice, no, es que son enemigos del arbitraje. No, nadie es enemigo del arbitraje. Qué bueno, es una gran institución. Lo único que yo digo es que resuelvan los problemas en el arbitraje, y así nos quitamos de si es autoridad o no es autoridad. Lo cierto, para tu tranquilidad, es que no estábamos pensando en los árbitros. No quiero decir que no lo pudieran ser, pero no es el tema. Es decir, el arbitraje entendemos es una institución donde las pactan. Si ya alguien pide el amparo, pues ya veremos. Gracias. Sí. Mire, abogado, en un laudo arbitral, si una de las partes no la acata, la parte favorecida puede pedir, y así está en el Código de Comercio, la homologación ante juez. Pero también puede pedir el amparo cuando el laudo arbitral violenta disposiciones de orden público imperativas o prohibitivas. O sea, ¿está claro? Ya habló el rector, ya no te voy a decir nada. No. A ver, Buenos días, ministro. Bueno, mi nombre es Enrique Romano. No se escucha, perdón. ¿Ya? Ya. Mi nombre es Enrique Romano y tengo una duda muy ¿Tu nombre es concreta. cuál, perdón? Enrique. En asuntos del orden administrativo, ante la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, incluso al rendir el informe justificado por parte de las autoridades, la ley de amparo establece que se considerará una violación de fondo y se impedirá la reiteración del acto. Mi pregunta es, tratándose de
solicitudes de licencias o autorizaciones, ¿cómo debemos entender esta disposición? En el sentido de que, al considerarse una violación de fondo, se deberá expedir la solicitud o licencia en sentido favorable al quejoso, o de qué otra forma puedo entenderlo. Hasta donde yo me acuerdo, la ley de amparo no dice eso. Lo que dice es que se puede fundamentar el acto al rendir el informe justificado y entonces puede ampliar la demanda. Y obviamente cuando se amplía la demanda porque la autoridad fundamentó y motivó el acto, pues ya la decisión que tome el juez pues puede ser una decisión de fondo o puede no serlo. Lo que sí dice la ley de amparo, y es muy importante, es que ahora, sobre todo en amparo directo, se tendrán que privilegiar las violaciones de fondo más que las procesales. Eso sí. Ahora, ¿cómo van a estarse emitiendo estas decisiones? La verdad es que estamos apenas iniciando. De hecho, pues se habrán presentado los primeros amparos con la nueva ley, y esto irá generando criterios de los tribunales. Hay muchas cosas que todavía tenemos que ir definiendo. Cuando uno es juez es a veces complicado poder dar un pronunciamiento cuando no tiene uno un caso concreto, porque aunque yo les diga, como hay a veces algunas personas que dicen, ahorita no estoy hablando como ministro, ahorita no estoy hablando como servidor público, la verdad es que no podemos dejar la investidura en la entrada, porque le estoy hablando como ministro, no como ministro, soy ministro. Entonces cualquier cosa que diga se puede pensar que yo estoy sosteniendo una interpretación que a lo mejor en un caso concreto, por las peculiaridades del caso, me lleva a otra conclusión. Por eso soy cuidadoso con estas preguntas. No crean que porque no las quiero contestar. Cuando era abogado, pues contestaba todo, y claro, y criticaba y demás, y esto debe ser interpretado así. Ahora tengo que ser más cuidadoso, y tratando de serlo, ya ven, pero imagínense si no. Buenos días. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Y yo rogaría que, aparte del señor licenciado, dos más, por respeto al tiempo y a la disposición del señor ministro. Señor ministro Gerardo Loyo, buenos días. Es breve. Sobre la suspensión del acto reclamado y ataques a la libertad, me refiero al alcoholímetro, porque habla de la suspensión, va a ser de oficio, de plano, cuando sean ataques a la libertad. Sin embargo, más adelante en el 129, en la fracción sexta, refiere que se consideran entre otros actos que se persigue el perjuicio de interés social y por ende no procederá cuando se trate de programas de prevención de alcoholismo o drogadicción. Ahí se puede entender entonces que hay una contradicción en la propia ley, o ahí va a haber lo que usted nos comentó, señor ministro, de la suspensión equilibrada. Muchas gracias. Lo primero, yo les sugiero que si toman no manejen. Pues ya nos quitamos también del problema. Esa es la primera recomendación. Sin duda todo esto va a ser sujeto de interpretación. Incluso yo decía ayer en una reunión que, en mi opinión, incluso preceptos que no fueron modificados, por ejemplo, hay algunas causales de improcedencia que son idénticas a la ley anterior, no podemos dar por descontado que se van a interpretar igual, porque ahora se interpretan en un contexto de la ley distinto y en un contexto constitucional diferente. Entonces no podemos dar por descontado. Por ejemplo, acabamos de sacar un criterio en la primera sala, ya la magistrada pues María pone cara de espanto cada vez que acabamos de sacar un criterio en la primera sala, muy interesante, no digo que esté bien, sobre la causal de improcedencia, de cesación de efectos cuando se trata de dos amparos directos. Normalmente lo que se ha hecho hasta ahora, se tienen dos amparos directos del mismo proceso, A contra B, A y B van al amparo. Del mismo proceso, entonces digo, pues resuelvo A y B ya se queda sin efectos, ¿no? Se sobresee. Lo que dijimos en la primera sala, no fue unánime, nada más fuimos 4, fue que la cesación de efectos debe ser interpretado conforme a los principios constitucionales, etcétera, por lo cual, aunque no haya acumulación, se tienen que ver conjuntos los dos amparos. Entonces ya no se puede sobreseer el sí. Y es la misma causal que incluso de la ley anterior. ¿Pero qué? Pero tenemos un contexto constitucional distinto. Entonces todo esto lo vamos a tener que ir afinando, porque sí, sin duda puede, por ejemplo, la revisión en amparo directo.
La ley de amparo dice: procederá a la revisión en amparo directo cuando se trate de sentencias que declaran que se resuelve sobre la constitucionalidad de una norma de carácter general, los amparos colectivos o sobre convencionalidad de tratados. Obviamente lo que el legislador quiso decir son sentencias que declaran la inconvencionalidad de una norma de carácter general por ser contrario a un derecho humano de fuente internacional, pero dice inconvencionalidad de tratados, lo que es un verdadero absurdo. Pero así puede haber problemas de redacción. Realmente es muy complejo cuando una ley como esta, tan técnica, hay problemas, pero para eso estamos los jueces, para tratar de interpretarlo de la mejor manera. Espero que lo podamos hacer. Muy bien. Maestro Gaviera. Gonzalo Gaviera, servidor de todos ustedes. Arturo, voy a permitirme hablarte de tú para que te puedas despojar del carácter de ministro de la Corte en la medida de lo posible, por supuesto, que Aristóteles nos dijo que una cosa no puede ser y dejar de ser al mismo tiempo lo que es. Lo entiendo. Yo sigo pensando y voy a referirme a lo que ya preguntaron. No me queda exactamente claro el concepto de una persona particular que para los efectos de una promoción de amparo sea impugnada la decisión de un particular. Sí, el ejemplo del auditor contratado es muy claro y objetivo, pero quiero pensar, por ejemplo, en materia de condominios. En el condominio hay una autoridad que los condóminos han dado atribuciones X, Y y Z, y de pronto una decisión del administrador que impone una sanción pecuniaria a un condomino moroso por X, Y razones, podría caer en el supuesto y ampararse ese condomino contra la decisión del administrador respectivo. Es una pregunta así con un ejemplo burdo, si tú me lo permites. Y el otro asunto que me llamó mucho la atención, porque antes de las 5 de la madrugada del día de hoy, ya el Senado aprobó lo que son las reformas en telecomunicaciones y vuelven a poner allí que en la materia respectiva tampoco va a proceder la suspensión del amparo. Esta circunstancia de que no proceda en determinadas materias, como el caso que acabo de mencionar, no quebranta el principio de igualdad, y si la fuente inspiradora del nuevo sistema de amparo son la defensa de los derechos humanos, que por razón de lo que tanto ponderaste, que te doy razón absoluta y reconocimiento completo del artículo 1 constitucional, no está dejando a una parte de la sociedad que cuenta con una concesión en telecomunicaciones o en las materias que quedan sin suspensión provisional, no es violatorio al principio de la igualdad constitucional. Si puedes contestarme como Arturo, te lo agradeceré. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Primero, el del condominio es muy buen ejemplo. Ya veremos, pudiera ser un acto de autoridad para efectos del amparo. Pudiera ser. Sobre el tema de la reforma en materia de telecomunicaciones, yo obviamente no puedo opinar. Yo respeto profundamente las atribuciones que tienen los legisladores para hacer su trabajo, y máxime integrando el poder revisor de la Constitución. Si llegara a presentarse el caso jurisdiccional que me tuviera que pronunciar sobre esto, pues lo haré de acuerdo a lo que crea que es correcto y jurídicamente viable, pero no podría yo emitir ningún otro comentario. No lo hago ni siquiera en privado, mucho menos puedo hacerlo en público, porque creo que algo que nos hace mucha falta en México, y me parece que se está retomando afortunadamente, es el respeto institucional. Y así como los jueces pedimos que nos respeten,
nosotros tenemos que respetar a los otros poderes en el ámbito de sus atribuciones, salvo cuando los asuntos se hacen justiciables, y entonces pues tenemos que resolver conforme a lo que creemos que es correcto. Y quiero simplemente, con el gran cariño y respeto que le tengo a mi querido maestro Fauci Cannon, que yo no tengo ningún inconveniente en responder todas las preguntas que hubiera, salvo que hubiera alguna otra cuestión, incluso si él se tuviera que retirar, no tengo ningún problema, porque fue cuando me invitaron. Una de las cuestiones que yo pedí es que no hubiera límite y no hubiera censura, y que pregunten lo que quieran y con micrófono abierto, porque pues creo que eso es lo que tenemos que hacer. Entiendo también que los eventos académicos pues no pueden ser eternos, ¿no? También, pero que decide el señor rector, pero por mí no hay problema. Pues está abierto, yo simplemente por consideración, eso, pues las que vengan, échenles, adelante. Una vez dije así en un congreso universitario hace 2 años, y me eché 2 horas contestando preguntas. Era un bonche, así era por escrito, afortunadamente. Bueno, mi nombre es Iván Cruz. Muchas gracias, ministro. ¿Tu nombre es quién, perdón? Iván Cruz. Ya que con confianza para poder preguntar. El tema es sobre el incumplimiento de las sentencias de amparo. Entiendo que en un Estado democrático la idea es que las autoridades cumplan las sentencias de forma natural y pronto. Ahora se amplía el plazo a 3 días. Creo que en materia jurisdiccional no hay problema. Normalmente los jueces cumplen las sentencias de amparo muy rápido. Y en materia administrativa es cuando nos presentamos los problemas. Hay ciertos casos que en la ley anterior nos parecían que nos llevaban a trampas procesales, ¿no? Cuando era un incidente, entonces era queja por defecto o exceso en la ejecución de sentencia, cuando era inconformidad. La nueva ley trae, o bueno, por lo menos ya maneja un incidente de defecto o exceso, y ya el recurso es la queja contra ese incidente. Pero todavía habla de la inconformidad en un plazo de 3 días o 10 días en algunos supuestos. No sé qué nos pueda comentar de esta parte de los recursos en el cumplimiento. Primero, el cumplimiento de las sentencias de amparo es ante todo una cuestión cultural. La verdad, tenemos que cambiar una cultura de no cumplimiento de las sentencias de amparo, porque por muy fuertes que sean las sanciones, si no hay la voluntad es complicado. Lo que trató la nueva ley es de ordenar de mejor manera el capítulo de recursos de la antigua ley, que era muy antitécnico, junto con el capítulo de cumplimiento y ejecución, que la verdad también estaba complicado. Por eso la inconformidad ahora tiene ya el carácter de recurso, como debe de ser. Ya el exceso o defecto es un incidente, como debe de ser. En fin, está mejor planteado esta cuestión. Ahora, nosotros estamos aplicando ya el nuevo 107 desde junio de 2011, que entró en vigor la reforma constitucional. Vamos a ver cómo funciona esto. Estamos apenas enfrentándonos a los primeros asuntos. Esperamos que los procedimientos sean más eficaces. La Suprema Corte ha tomado muy en serio este tema y hemos logrado cumplimientos muy importantes en asuntos que llevaban mucho tiempo sin cumplirse. Seguimos teniendo los problemas del cumplimiento sustituto, sobre todo en temas agrarios o indígenas, que son muy delicados, pero esperemos que la nueva ley dé mayor claridad a estos aspectos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, soy Daniel González. ¿Quién? Como abogado litigante me inquietan 2 cosas, principalmente. Ante la aspiración y el mandato de que la justicia sea pronta y expedita, me pregunto, ¿qué tanto ante el crecimiento desmedido del espectro que va a representar todo un reto para los juzgadores, dar atención y proteger todos los derechos humanos contemplados en cualesquiera tratados internacionales? La pregunta sería, ¿están debidamente capacitados en cuanto a rezagos
en cuanto a posibilidad de que se cumpla este deseo y esta aspiración de la justicia pronta y expedita nuestros tribunales federales? Esta es una pregunta. Y dos, como abogados, como jueces, de ser abogados y jueces en el ámbito de impartición de justicia, tenemos también que aspirar a ser verdaderos internacionalistas, bien enterados de cuáles son todos esos derechos humanos a ser protegidos, y que debamos conocer cada uno de esos tratados internacionales en donde se contemplan estos derechos humanos. Gracias, abogado. Primero, creo que el Poder Judicial de la Federación está preparado, se ha hecho una labor de capacitación muy intensa, y realmente yo creo que el tema del rezago honestamente ya no es tema en el Poder Judicial. Un juicio de amparo indirecto donde pues no hay la intención de alguna de las partes en dilatarlo, pues están trasladando alrededor de 6 meses cuando mucho. En los colegiados los asuntos se resuelven en 2 o 3 meses. En la corte, en las salas, estamos resolviendo los asuntos que nos llegan en un promedio de 2 meses, que a nivel internacional somos más que competitivos. Entonces creo que el problema del rezago no lo veo tan complicado. Obviamente sí tenemos cada vez más cargas, porque además cada ley que se hace o cada reforma nos coloca con tribunales especializados. Sin ir más lejos, la reforma ahora de telecomunicaciones hace lo propio, pero creo que yo estoy confiado en que estamos preparados. De hecho, yo desde antes de ser ministro, cuando hicimos el primer proyecto de ley de amparo, siempre mi premisa fue: hay que confiar en los jueces. Sobre el otro, pues sí, efectivamente todos tendremos que conocer los derechos humanos de fuente internacional, porque son derecho positivo mexicano, sobre todo aquellos tratados o instrumentos más usuales, los que tienen que ver con el área regional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los pactos de la ONU, etcétera. Al final del día no es algo tan complicado ahora, ya con el internet, y se están haciendo compilaciones. Creo que en la propia Corte, ya en la página de internet, se tienen prácticamente todos los tratados. Pero sí, esto es un reto, sobre todo para los jueces, pero no solo para los jueces federales, porque ahora todos los jueces locales tienen también la obligación de realizar un control de convencionalidad. Entonces sí, efectivamente es un reto bastante serio. Gracias. Muchas gracias. Sí. Por favor. Bueno, pues el que primero. Es igual, sí. Hola, ¿qué tal? Soy David. Sí, perdón. Ha sido un tema tanto inexplorado. No se oye. Ha sido un tema un tanto inexplorado en la No se oye. Ha sido un tema un tanto inexplorado en la cuestión laboral. Creo que es pues muchas acciones que dan el trabajo, y que las juntas, no sé si por falta de capacitación o inclusive algo económico, no se han tomado, prácticamente nunca se han hecho en la realidad. Una de estas cosas es qué pasa específicamente cuando un estatuto, y retomando la pregunta de los maestros, qué pasa cuando un estatuto sindical viola derechos humanos. Porque por un lado tenemos la posibilidad de que la total autonomía por parte de los sindicatos, inclusive por el convenio de la OIT. Sin embargo, nunca se ha presentado esa situación, cuando los sindicatos violentan los derechos humanos de los sindicalizados y no se puede acudir ante la Junta. ¿Es posible que la nueva reforma, la nueva ley de amparo amplíe este aspecto para que sea el amparo precisamente la guía para combatir esa situación? Lo mismo ya veremos cuando se presente el caso. Yo quiero hacerles una exhortación muy respetuosa. Yo honestamente respondo todas las preguntas, pero les ruego que no me hagan preguntas que son consultas, porque no puedo pronunciarme, ¿no? Claro que tengo una opinión sobre lo que me está planteando. De hecho, tengo hasta cosas escritas sobre lo que me está planteando, pero no me puedo yo pronunciar porque soy ministro de la Suprema Corte sobre un tema que eventualmente va a ser materia de un proceso en la Corte, y yo tendré que decir algo y no puedo adelantar mi criterio. Les ruego su comprensión. Esa es una de las desventajas por eso doy muy pocas conferencias, porque realmente
para mí es incómodo porque yo estaba acostumbrado aquí le hubiera dado muchos argumentos, pero no puedo, gracias. Entonces ya no hay por favor. Por favor. No, es que no. A ver, desde aquí me están pidiendo, por favor, hermanos. Sí. Buenos días, Óscar Gutiérrez Parada, profesor de la escuela. Yo un comentario y su opinión al respecto. En 94-95 se diseña institucionalmente el Poder Judicial, se redimensiona, etcétera, y el gran olvidado efectivamente el juicio de amparo. Pero también hubo otro gran olvidado, la técnica legislativa, la técnica normativa. Me parece que en diseño normativo andamos mal y sigue siendo el gran olvidado. Si uno lee la ley de amparo, la nueva ley de amparo, adolece o tiene una serie de fallas de técnica normativa que va a generar una serie de enredos y a la larga nos va a llevar a lo que pasaba con la ley anterior. Para litigar, para llevar amparos, la ley de amparo y un cúmulo de jurisprudencia ininteligible también, y ahí viene su opinión. ¿Qué tanto el Poder Legislativo, la Suprema Corte, las salas, los jueces, los magistrados, en fin, todo lo que lo conforma, toman en cuenta la racionalidad del legislador, las racionalidades del legislador para generar estos criterios de jurisprudencia? La racionalidad pragmática, la racionalidad lingüística, la racionalidad teleológica, la ética, etc., ¿no? Cuando se fija un criterio, se está legislando, de alguna manera se está haciendo legislador positivo, pero yo veo que no hay diseño normativo, no se toma en cuenta a veces el diseño institucional, y entonces otra época, bueno, ahorita estamos en la 10ª época, pero no creo que se vaya a abrir otra, seguiríamos en la 10ª época, pero siguen vigentes 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª y 10ª. ¿Y cómo se pone orden en eso? Esa es mi pregunta, mi opinión, de que falló un poquito el diseño normativo por parte del legislador, señor, con todo respeto, pero ¿cómo esto lo toma el legislador en cuenta? Gracias. Gracias. Definitivamente, pues cada juez tiene métodos o criterios interpretativos diferentes. En el mismo pleno de la Suprema Corte, que somos 11 ministros, si ustedes ven una sesión, pues se dan cuenta cómo los ministros tenemos distintas maneras de acercarnos al fenómeno jurídico y de interpretar y de llegar a una conclusión, a veces incluso con textos muy claros. Esto es inevitable. De hecho, era mejor una ley de amparo que permitiera amplitud interpretativa que una ley de amparo que cerrara los criterios interpretativos. Algunos de los problemas que se están generando y que ustedes me han planteado se dieron precisamente cuando se buscó en la nueva ley limitar el criterio interpretativo. Entonces, para que no haya duda, vamos a poner esto, pero lo que no se piensa a veces es que el candado también es interpretable. Entonces, efectivamente, estamos ante un problema muy serio, porque estamos no solamente si el diseño institucional falló o no, sino que estamos realmente ante un nuevo paradigma constitucional, y este nuevo paradigma constitucional nos está obligando a replantearnos toda nuestra manera de entender el derecho, a los jueces, pero yo creo que también a los profesores de derecho les debería de replantear cómo imparten sus clases a partir de ahora, porque el fenómeno constitucional ya permea en todas las materias. Y el fenómeno de los derechos humanos también, pero ¿de qué manera se podrá ordenar o no ordenar esto? Pues tendremos que ir viendo los resultados. Yo espero que los criterios que vayan saliendo del Poder Judicial abonen en dar claridad y que pues en un plazo breve empiece a haber ya una línea muy clara. Esto es inevitable. En cualquier país donde se hace un corte de caja y se estrena un nuevo sistema, pues vienen 6 meses o 7 meses de descontrol, máxime cuando en esta ley no se dio vacatio legis. Entonces eso obviamente está complicando, porque aunque todos sabíamos cómo venía la ley y demás, no es lo mismo a que de un día para otro tenemos ya que tomar decisiones todos los jueces
sobre un nuevo texto, con algunos transitorios que nos han generado problemas interpretativos. Por eso llevamos 2 semanas que el Pleno de la Corte no sesionamos públicamente, porque hemos estado en sesiones privadas tratando de sacar los temas más urgentes para darle un poco de orientación a esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, con todo respeto, 4 preguntas y ya se acabó. Buenos días, mi nombre es Carlos Humberto Arreola. Mi duda es sobre la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Sí se escucha bien? Sí, adelante, compañero. Sí. Mi duda es sobre la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Bueno, yo aquí de forma somera en mis apuntes puse que tumba lo que es la relatividad de la sentencia. No sé si no puse bien atención o no lo logré entender bien, pero sí me gustaría que me explicara cómo es que aplica la Declaratoria General. O sea, en 2 casos que sean similares. ¿En qué año vas? Séptimo de Derecho, pero es la primera vez que estoy tomando la materia de amparo. Ah, perfecto. Sí, pero es que yo lo di por supuesto, ahorita te lo voy a explicar. A ver, principio del juicio de amparo, relatividad de las sentencias de amparo. Solamente la sentencia de amparo ampara y protege a aquel que obtuvo la sentencia, ¿sí? Mal llamada fórmula de Otero, ya no te voy a explicar por qué está mal llamada, y eso, ahí luego lo buscas en algún texto. Bueno, dijimos esto es injusto, ¿por qué? Porque a todos aquellos que no tienen una sentencia de amparo se les sigue aplicando la norma inconstitucional. Normalmente a quienes, a los que tienen menos recursos económicos, menos cultura, menos posibilidades. Entonces es una justicia elitista. ¿Me explico? ¿Qué es lo que se hace ahora? Vamos a una declaratoria general de inconstitucionalidad a partir de la cual, una vez que agotamos este procedimiento, la norma desaparece del mundo jurídico. Tiene efectos erga omnes. ¿Hasta aquí voy bien? Sí. Bueno, ¿cuál es el procedimiento? En la primera sala tenemos 2 sentencias en 2 asuntos donde dijimos que X ley es inconstitucional. Entonces le avisamos al Congreso. Congreso, ya van 2, para ver si el Congreso toma medidas antes de que lleguemos a la jurisprudencia. El Congreso no toma medidas, llegamos a la jurisprudencia. Entonces, ya que hay una jurisprudencia que dice ese artículo es inconstitucional, el Pleno de la Corte le dice al Congreso, Congreso, ya hay jurisprudencia, empieza a correr tu plazo de 90 días para que corrijas tu ley, y el Congreso no la corrige. Entonces hacemos un procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad en el cual la Corte fija las condiciones de la nulidad erga omnes de esa ley. ¿Sí me expliqué? Gracias. Muy bien. Por favor. Buenos días, soy Miguel Augusto Castañeda. Una pregunta muy concreta, señor ministro. Bueno, en relación con la jurisprudencia por reiteración de criterios, en la nueva ley de amparo se exige, a diferencia del anterior, el que ahora los casos que deben ser interrumpidos sea en sesiones distintas. Ahí la pregunta concreta, sesiones se puede interpretar 2, o hablando, por ejemplo, de la jurisprudencia de plenos y la ratio de leyes nos llevaría a que fuera en 5 sesiones. Esa es la pregunta. El Pleno de la Corte ha interpretado que son 2 sesiones. Sí. 3. Y nada más falta. O sea que son otra. Por lo menos puede ser una, pero 3. Con 2 ya está, ya satisfecho. No, digo, no, sí. Perdón. El tercero y falta otra pregunta más ya. Y ya no. Raúl Carvajal. No nos vayamos a confundir. Raúl Carvajal. Mi tema es el tema de la suspensión. La ley de amparo establece la suspensión de plano y de oficio. En el siguiente artículo establece una suspensión, parece incidental, de oficio, y después establece la suspensión a petición de parte. Si es esto, así como lo estoy viendo, y existen 3 suspensiones, la de plano y de oficio, la incidental de oficio, porque dice la ley de amparo que el juzgador abrirá de oficio el incidente de suspensión en 2 casos, y habla de extradición y habla de cualquier otro que afecte irreparablemente al quejoso. Si es esto como lo estoy entendiendo, que hay 3 tipos de suspensión, de plano y de oficio incidentalmente y a petición de parte, quisiera saber por qué la extradición está tanto en la de plano y de oficio y la de oficio incidentalmente. Yo creo que ya usted ya tiene un tema para que haga un artículo donde haya una nueva clasificación de la suspensión del amparo. ¿Por qué está así? Le voy a decir, la verdad no sé. Porque esto pues fue de estas cuestiones que se fueron metiendo después, donde
la ley tuvo un proceso muy largo y donde la verdad pues se dieron pues muchas manos, muchas plumas, ¿no? Entonces la verdad en la intervención que tuve antes de ser ministro y después la intervención institucional que tuve en este proceso ya como ministro, mi postura siempre fue preocuparme por aquellos avances esenciales, porque si nos poníamos a preocuparnos por la redacción y demás era imposible avanzar. Entonces los avances esenciales de la ley ahí están. Puede haber este tipo de contradicciones o de cosas que no quedan claras, pero pues ya será cuestión de que los vayamos interpretando. La razón, la verdad es que no la sé porque no tengo claro en qué momento se metió la extradición, ¿me explico? En estos dos artículos. Gracias. Muchas gracias. Última pregunta. Es que ya tenía mucho tiempo. Dos. Penúltima. Esta y la otra. Gracias. Buenos días, muchas gracias, señor ministro. Yo quisiera preguntarle si el interés legítimo es un instrumento, un presupuesto suficiente para combatir directamente el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que se derivan de él, o para combatir actos que estén basados en partiendo, o sea, no como ministro, o sea, sino como intérprete auténtico de la legislación, ya que participó en su redacción. Mire, lamentablemente eso es otra consulta. Quiero explicarles algo, a ver, no sé, al menos yo así entiendo mi función, quizás estoy equivocado. Yo entiendo que cuando el Senado de la República me nombró ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues soy ministro 24 horas y eso me obliga a cuidar mi vida pública y también mi vida privada, y eso me obliga a cuidar lo que digo, y yo no puedo dar una conferencia y decir no lo estoy diciendo como ministro. Me explico, porque lo soy, y aunque no esté en este momento dictando una sentencia, no se puede desvincular lo que uno dice. Y no solo eso, cuando uno es juez, a diferencia de otras funciones públicas, uno tiene aparte una exigencia de una conducta privada también intachable, porque la gente espera que los ministros tengamos autoridad moral para decidir el derecho. Entonces les ruego su comprensión. Me han dicho no me contesten como ministro, contéstame como Arturo. Pues es que no puedo, si no hay un transitorio y sigo teniendo vida y salud, pues en 12 años ya podré venir, ya no como ministro, y entonces pues decir lo que quiera, pero en este momento es que son preguntas que se van a plantear en un juicio. Gracias. Sí, miren, el señor ministro está claro y lo ha reiterado. Lo que sucede, que casi todas las preguntas más bien son insidiosas, la verdad, porque muchas de las preguntas implícitamente están sus respuestas y lo saben ustedes. Usted, por ejemplo, en del Plan Nacional de Desarrollo, usted es mi alumno, ¿no? Y usted sabe muy bien la naturaleza jurídica del Plan Nacional de Desarrollo. Y usted sabe muy bien que es imposible que proceda el amparo. Es de interés difuso, entiéndalo. ¿A quién obliga el Plan Nacional de Desarrollo? Exclusivamente. Perdón, una chifle que es cantado, hombre. De antemano agradecerle su presencia, señor ministro. Una pregunta muy concreta. La nueva ley de amparo, la nueva ley de amparo señala que el juicio de amparo procede contra normas generales que causen perjuicio al particular, y señala ejemplificativamente qué se va a entender por normas generales. Entre ellas señala los tratados internacionales y se hace la exclusión expresa de que, salvo los tratados internacionales sobre materia de derechos humanos. Quisiera que nos pudiera dar un poco de luz respecto a cómo se debe interpretar esta norma, en el sentido de no son justiciables los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo que la ley recoge es precisamente parte del supuesto que está por discutirse nuevamente en el Pleno de la Corte, de la existencia de un bloque de constitucionalidad. Como los tratados en materia de derechos humanos son presupuesto de validez
de todo el orden jurídico, pues no pueden ser a su vez justiciables en el amparo. Esa es la idea. Okay, la verdad es que entonces, ¿qué pasaría en el supuesto de que un tratado internacional en materia de derechos humanos no cumpla con los requisitos constitucionales y le cause un perjuicio? ¿Qué cosa? Es decir, mi pregunta para acabar, ¿debe entenderse que no son impugnables los tratados internacionales en materia de derechos humanos? O mejor dicho, no son impugnables como normas generales, sino que habría que esperar el acto. Lo que dice la ley es que no son impugnables. No quiere decir que necesariamente vaya a ser así, porque arriba de la ley de amparo está la Constitución. Le agradezco. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias por su atención. Yo quisiera... Gracias. Muchas gracias. Muy amables, gracias. Quisiera reiterar la felicitación al señor ministro por su cordura, su prudencia y mesura. Que no lo caracteriza. El que no la tiene es su servidor. Y darle un agradecimiento muy especial al señor ministro don Arturo Saldívar de parte de la escuela. Muchas gracias. Y pues este pequeño obsequio de estudios sobre la responsabilidad jurídica de Muchas gracias a todos.